sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son, escuchen, verso 13, estos son falsos apóstoles. Una religión que nos trae otro Jesús, que nos trae otro evangelio, que nos trae otras escrituras, son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, están cometiendo fraude contra la palabra de Dios, contra la persona de Cristo, hermano, están cometiendo fraude contra las personas que escuchan su pervertido evangelio, porque van a terminar en maldición y en maldición. Dice, son falsos, que se disfrazan, son disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás disfraza como ángel de Dios. Así que no es extraño si también sus ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estas personas que se ven tan tiernas en bicicleta de 2 en 2 cada fin de semana, visitando nuestro vecindario, no es buena noticia lo que están llevando. Número uno, ellos no están seguros de si son salvos o no. Ellos creen que están obrando su propia salvación, que van camino a la exaltación. Pero la Escritura nos dice que el Evangelio es único y que otro Jesús, otro Evangelio, otro Espíritu es pura perversión. Y yo tengo que repetir lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 7. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Cuando viene una religión y dice que Cristo no es suficiente Salvador, que creer en Cristo y tener fe, salvo por gracia solamente, no es suficiente, eso está pervirtiendo a Cristo. Dice Pablo en verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Es pura maldición, pura maldición. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio que el que os hemos recibido, dice, sea anatema, sea anatema. Entonces hay un peligro de maldición, de perversión, perturbación, hermano, en un falso evangelio, en una falsa esperanza. La Iglesia de los Santos de los últimos días ofrece una falsa esperanza a los pecadores, a las que creer que si mueren sin Cristo podrán ellos recibir un pseudo evangelio más allá de la muerte. La Biblia nos dice y declara en Hebreos 9:27 que está establecido, y acá es un decreto divino, está establecido a los hombres, a los seres humanos, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lamentablemente están equivocados los santos de los últimos días. Ellos necesitan arrepentirse, necesitan tener fe en la persona de Jesucristo, reconocer que Él es Dios, hecho carne, quien murió por sus pecados, y confiar que su muerte y resurrección fue suficiente. Cuando Cristo expiró en la cruz, dijo, tatalástai, consumado es, pagado es en su totalidad. Esto tal vez vaya contra el orgullo humano, que siempre queremos pagar por nuestras propias deudas, pero nosotros tenemos una deuda con Dios que nunca podríamos pagar, y Cristo pagó esta deuda que no tenía. Toda persona que quisiera intentar salvarse por su propia religiosidad, por su propia santidad, por su propia filosofía, por su propia carácter moral o buenas obras, la única manera que podría pagar sería siendo separado de Dios para siempre en un infierno eterno, porque ha ofendido y ha pecado contra el carácter santo y eterno de Dios. Por eso Cristo vino. Lamentablemente los mormones, la Iglesia de los Santos de los últimos días, tratan de convencernos de que Jesucristo no pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ellos dicen, él pagó un poquito por nuestros pecados, pero fue allá en Getsemaní donde él sufrió por nuestros pecados. Pero la Biblia nos dice en 1 Corintios, capítulo 15, Pablo, que ese es el evangelio que les he predicado, que Cristo, según las Escrituras, no según el libro mormón, no según los convenios
no según las palabras del profeta o del presidente o del cuerpo gobernante de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, sino según la Sagrada Escritura. Cristo fue crucificado conforme a la Escritura por nuestro pecado, fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. El que le añade o le quita a esa declaración está pervirtiendo y perturbando el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hoy quiero tocar con ustedes áreas en que esta perversa secta pervierte el Evangelio. Y vamos a comenzar primeramente con el muerte vicaria de Cristo. Dicen ellos que Jesús pagó por todos nuestros pecados cuando Él sufrió en el jardín de Getsemaní. Entonces, Ruffin, en compartiendo el tiempo, escrito en marzo de 1989, en la página 39. Fue en Getsemaní que Jesús sufrió, no en el Calvario. La Biblia nos dice lo contrario, que Jesucristo murió, derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestro pecado, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ellos, en cuanto a esta muerte de Cristo, ellos siguen diciendo que, y citamos, nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo por arrepentirnos de nuestro pecado, a ser bautizados, a recibir el don del Espíritu Santo y al obedecer todos los mandamientos. Estos son principios del Evangelio, escritos por el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en 1979. Pervierten el Evangelio de Jesús, su muerte. Ahora, en cuanto al bautismo, nosotros creemos que el bautismo no es para salvación, sino para salvados. Usted cree que Jesucristo es el Salvador, usted se arrepiente de sus pecados, usted invoca el nombre de Cristo, como dice Romanos 10, 9 al 13, y usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, entonces usted se bautiza. Es el primer mandamiento, el primer acto de obediencia de los salvados. Bautizarse, hermanitos, en el cielo. Página 163. Ellos dicen que en cuanto a Satanás y a Jesús, eran hermanos, imagínense. Y que allá en el cielo se desarrolló un plan de salvación que iba a ser necesario para la gente en la tierra. Y Jesús se ofreció para traer el plan de salvación de acuerdo a lo que el Padre quería. Pero Satanás ofreció un plan distinto. Le ofreció un plan al Padre que era obligar a la gente a aceptar el Evangelio mormón. Pero el plan de Jesús fue aceptado y el de Satanás rechazado. Y en efecto, Satanás quiso ser el salvador de toda la humanidad. Y cuando se le negó eso, quiso destronar aún a Dios. Eso lo dicen ellos en Doctrina Mormona, página 193, y en su Journal de Discursos, volumen 6, página 8. Entonces, Satanás no era tan diablo de acuerdo a los mormones. Se volvió diablo cuando no quisieron o no se le permitió ser el salvador del mundo. En cuanto a Dios, ellos creen y dicen, Dios era un ser humano en otro planeta. Doctrina Mormona, página 321. José Smith, Ciertos y Razones, volumen 5, página 603 a la 14. Y el segundo presidente, Brigham Young, enseñaban eso. Que Dios era un ser humano como usted y como yo, en otro planeta. Imagínense, amados hermanos, la Iglesia, los santos de los últimos días, mormones, tratan de enseñarnos a nosotros cómo era Dios antes de ser Dios. Imagínense qué tremenda herejía. Ellos dicen, el Padre, Dios, tiene un cuerpo de carne y huesos tangible como de cualquier hombre. Doctrina y Convenio 130, 22. Dios está, dicen ellos ahorita, Dios está en la forma de hombre. Lo dice José Smith.
Entonces Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso. Jesucristo el Hijo tiene un cuerpo de sangre, de cuerpo, carne y hueso. Y aquí se contradicen ellos porque dicen que todos los seres espirituales que eran hijos de Dios tenían que asumir cuerpo. Pero entonces cuando venimos a hablar del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo supuestamente es un Dios, pero no era hombres antes de ser Dios. Entonces yo le preguntaría a los mormones cómo el Espíritu Santo llegó a ser Dios sin haber sido hombre en otro planeta, de acuerdo a su falsa doctrina. Ahora, dice que Dios mismo era como nosotros somos ahora. Y ahora Dios es un hombre exaltado. Y se sienta en un trono en el planeta allá allende los cielos. Y ellos dicen, tenemos que imaginarnos a Dios como Dios, pero no por toda la eternidad. Nos lo hemos imaginado. Ellos quieren decir, nosotros vemos que Dios, los bautistas fundamentalistas bíblicos, enseñamos que Dios ha sido Dios por toda la eternidad, sin principio ni fin, que fuera de Dios no hay Dios verdadero, y que después de Dios, Padre y Espíritu Santo, no hay otro Dios falso ni verdadero. Pero ellos dicen que nosotros siempre hemos imaginado que Dios ha sido Dios por toda la eternidad. Pero ellos dicen, refutaré. El profeta José me dice, yo refutaré esa idea para quitarles el velo, para que ustedes puedan ver. Eso lo llama, lo enseñan las enseñanzas de los profetas, página 345. Dios el Padre tiene un Padre, imagínense, hermanos. Dicen ellos, Dios el Padre tiene un Padre. Y Dios reside cerca de una estrella llamada Kolob. Dios, el Padre, no, si hay niños por ahí escuchando, pero hermano, esto es verdad, una mentira que enseña en la iglesia mormona. Dios, el Padre, tuvo relaciones sexuales con María para hacer el cuerpo de Jesús. Eso enseñó Brigham Young, su jornal de discurso, volumen 4. Esto fue contradicho por algunos mormones que no siempre estuvieron oficialmente de acuerdo con esa doctrina, pero sin embargo Brigham Young prevaleció, según los profetas lo enseñó. Ellos enseñan que nosotros sabemos que tanto el Padre como el Hijo eran de la manera o de la altura de un hombre perfecto. Cada uno de ellos poseía un cuerpo tangible de huesos. Entonces ellos dicen que Dios el Padre fue un día un hombre como usted y como yo, obedeciendo la ley del Evangelio del Eterno Progreso Mormón, fue ascendiendo. Quiere decir, hermano, que Dios tuvo que bautizarse por los muertos, que Dios tuvo que casarse por los muertos por tiempo y la eternidad, que Dios tuvo que arrepentirse, Dios tuvo que aceptar el Evangelio Mormón, Dios tuvo que ser bautizado por un mormón para después él ser exaltado a lo que ahora es. Y esa es la falsa esperanza que ellos le brindan a los seres humanos. Mira, lo que pasa es que tú vienes de la memoria y no te acuerdas de dónde vienes, pero tú vienes de un planeta lejano donde tu destino es llegar a ser como Dios, hacer un Dios y poblar con tus esposas espirituales otros planetas. Eso es una aberración, eso es una herejía. Ellos enseñan cómo Dios era antes, ¿verdad? Un mero hombre, y también nos enseñan cómo Dios llegó a ser Dios. Dice, después que tú te conviertas en un buen mormón, tienes el potencial de llegar a convertirte en un Dios. Enseñanza de los profetas, entonces página 345 hasta la 347. Imagínense. Nosotros le enseñamos a los pecadores que son pecadores degenerados, que tienen que arrepentirse de sus pecados y clamar a Dios por su gracia y su misericordia.